El primer paso en operatoria dental es el aislamiento. Ahora vamos a retirar la restauración antigua y reemplazarla. Para la preparación de la cavidad vamos a utilizar una fresa en forma de pera. Continuando con el protocolo operatorio, empezamos la apertura de la cavidad que involucra a toda la profundidad de la restauración antigua que vamos a considerar como una lesión cariosa. Para lograr la forma de conveniencia-resistencia, tenemos que colocar la fresa en posición perpendicular a la superficie que estamos trabajando, así eliminando el tejido de esmalte sin soporte de dentina y ángulos que pueden quedar rectos. La dentina esclerótica puede afectar a la lesión, por lo tanto, se toma la decisión de eliminarla. Una vez realizado lo anterior, procedemos al grabado ácido total. Es decir, en dentina y en esmalte, empezamos con la técnica de grabado exclusivamente en esmalte. El tiempo será recomendado por el fabricante o podemos ver el padecimiento de las burbujas que son características de la erosión del tejido y el ácido ortofosfórico. Y terminamos con la colocación del ácido en el fondo de la cavidad hasta un máximo de 7 segundos. Después iniciamos con el lavado. Aquí en el lavado debe ser eliminado cualquier rastro de ácido y terminamos con un spray de agua. El tiempo recomendado de lavado debe ser el doble que se utilizó para el grabado. Después de esto, el siguiente paso consiste en la desproteinización de residuos que quedaron del grabado ácido con clorhexidina al 2%, colocándolo en la cavidad por un minuto. Para secar es recomendable dejar el algodón dentro de la cavidad y secarla, para mantener la dentina seca pero no reseca y húmeda pero no mojada. Nos podemos dar cuenta de ello porque la dentina presenta un brillo característico. En una cavidad con esta conformación haremos una doble aplicación de una capa de adhesivo y este debe ser barnizado y frotado sobre la dentina por al menos unos 15 segundos para lograr que el material pueda permear sobre los túbulos dentinarios y formar una buena unión entre las fibras colágenas y los monómeros de adhesivo. Posterior a esto, evaporamos el solvente con un ligero chorro de aire sobre la cavidad y luego fotopolimerizamos. De igual manera, incorporamos la segunda capa de adhesivo. Para la realización de esta restauración trabajaremos con una técnica incremental vertical, la cual nos indica que trabajaremos con pequeños incrementos triangulares. Cada incremento de resina deberá ser fotopolimerizado con una técnica adecuada de fotopolimerización. Por ejemplo, podría ser una técnica de forma en la cual iremos acercando el objetivo de la lámpara poco a poco hasta llegar hasta el diente. Y así continuamos con los incrementos que deben superar entre los 2 milímetros de volumen y estos deberán tener una forma triangular. En primer lugar se coloca el aislamiento absoluto. La cavidad se realiza con una fresa en forma de pera, la cual permite tener forma de conveniencia y forma de resistencia. Se debe eliminar el tejido cariado y esmalte sin soporte de dentina y sin dejar ángulos rectos. La conformación de la cavidad clase 2 del sector posterior consiste en la formación de una caja oclusal y una proximal más profunda, debido a que generalmente la caries se ubica en este sector. Procedemos a hacer el grabado en esmalte. Se coloca el ácido ortofosfórico durante 10 segundos y enseguida se coloca en dentina durante 5 segundos. Se enjuaga con ayuda de una jeringa triple. Primero aplicamos ligeramente agua y después secamos con aire durante 30 segundos. El siguiente paso consiste en la descontaminación de la cavidad, utilizando clorhexidina al 2% durante un minuto y después se seca. Para la aplicación del agente adhesivo debemos contar con un microbrush adecuado al tamaño de la cavidad, tratando de cubrir todas las paredes, y después se retira el exceso de adhesivo con una jeringa triple y fotopolimerizamos 10 segundos. Después se utiliza una resina fluida para sellar las paredes del diente a la banda matriz y además para redondear los ángulos. El siguiente paso consiste en la restauración de la pared interproximal con una resina densa, compactando el material hacia las paredes, y en este paso se debe reconstruir el punto de contacto interproximal y procedemos a la fotopolimerización. El siguiente paso consiste en la restauración del piso,
Utilizando una técnica incremental horizontal, empaquetamos el material hacia el fondo de la cavidad y procedemos a fotopolimerizar como en la técnica anterior, tomando en cuenta que entre más profunda sea la cavidad, más dificultad tendrá la luz para llegar al fondo. Por lo tanto, se aumenta el tiempo de exposición. Ahora se procede a la reconstrucción de las cúspides, lo cual se aconseja empezar por la cúspide de corte y después por la cúspide estampadora. Después de cada incremento debemos fotopolimerizar y se debe considerar la morfología dental para obtener una restauración que cumpla con todos los objetivos. Una vez terminada la restauración, retiramos los elementos de protección y luego realizamos el control oclusal con un papel articular y posteriormente procedemos al pulido de la restauración. Ok, vamos a estar hablando sobre lo que corresponde a restauraciones clase 3 de Black, recordando que este tipo de restauración afecta a las superficies proximales de dientes anteriores y su borde incisal no se encuentra afectado. Según las caras del diente afectado, estas se pueden clasificar en estrictamente proximal, compuestas y complejas. Las estrictamente proximales únicamente afectarán en la cara proximal del diente y las compuestas van a afectar dos caras, la proximal y una cara, ya sea lingual o palatina, o puede afectar la vestibular. Y la compleja afecta tres caras del diente, es decir, proximal, vestibular y palatino o lingual. Ahora veremos los tiempos operatorios de una preparación clase 3. Si la restauración se va a realizar por la presencia de caries, será necesario que el odontólogo tome las medidas necesarias para determinar el grado de extensión de la lesión cariosa, pudiéndose auxiliar de radiografías o de la técnica de transiluminación. Además, se debe hacer un estudio de la oclusión, de la anatomía y del color de sus dientes, para que la restauración final sea lo más fidedigna posible a las características del paciente. Se realiza la colocación de la anestesia en caso de ser necesario, ya que si la lesión cariosa solamente se encuentra en esmalte, es decir, muy superficial, se puede remover sin la necesidad de anestesia, ya que el esmalte no presenta terminaciones nerviosas. Y como último paso, se coloca el sistema de aislado que se vaya a utilizar. Para la apertura se utilizará una fresa de carburo de tuxteno de tamaño de 1 medio o del tamaño de la lesión cariosa. También se puede utilizar una fresa piriforme número 330. Para la extirpación de los tejidos se utiliza una fresa redonda y en todo momento se utilizará mucha irrigación para evitar irritar la pulpa y que después el paciente pueda sufrir sensibilidad posoperatoria. El contorno de la preparación va a estar dictaminado por la extensión de la lesión cariosa y el terminado de las paredes se divide en dos partes, el bisel y el alisado. El alisado se realiza con una fresa multifilos, ayudando a que las paredes de la restauración sean más homogéneas. El bisel es muy importante, ya que ahí se va a realizar el grabado ácido de esmalte. Esto nos llevará a tres importantes ventajas. Mejor cierre marginal, ya que hay una mejor adaptación del material restaurador. Una mejor retención dada por el grabado del esmalte, produciendo una mejor estética que ayudará a enmascarar la unión restauración del diente. En este tiempo operatorio removeremos el barro dentinario o smear layer con una solución de clorhexidina con sepsis o pasta profiláctica con piedra pómez. Este barro contendrá restos de material dental removido con una combinación de microorganismos y será importante removerlo para evitar futuras caries secundarias. Además, se reduce la sensibilidad posoperatoria y mejora la adaptación del adhesivo en las paredes de la cavidad, creando una óptima capa híbrida. Además, la clorhexidina nos ayudará inhibiendo las metaloproteinasas de la matriz, evitando que el ácido láctico producido por estas enzimas dañe las fibras de colágeno presentes en la capa híbrida. Para lograr esta protección se utilizarán dos tipos de materiales, el cemento de ionómero de vidrio y el hidróxido de calcio, siendo el de calcio más común y de mayor eficacia.
Si la profundidad de la preparación no sobrepasa el tercio medio de la dentina, bastará con colocar 1 milímetro de ionómero de vidrio, pero en cavidades muy profundas, próximas a la pulpa, de 1 milímetro o menos, se debe colocar una capa de hidróxido de calcio y después una capa de ionómero de vidrio. La importancia del hidróxido de calcio se debe a que será un estimulador de la dentina secundaria, y esto hará que tenga un aspecto radiopaco a nivel radiográfico, importante para conocer la profundidad de no restauración en una radiografía. Después seguiremos con los tiempos operatorios de la restauración, comenzando con la técnica de adhesión. El sistema de adhesión se realiza a dos tipos diferentes de tejidos, al esmalte y a la dentina. Ambos tejidos poseen características únicas, por lo que el proceso de grabado será diferente para cada tejido. La técnica de adhesión comienza con el grabado en el esmalte, con ácido ortofosfórico al 37%, entre 20 a 30 segundos. El grabado hará que haya una desmineralización de los cristales de hidroxiapatita, creando microporosidades. Después se colocará el ácido en la dentina por 10 o 15 segundos y esto ayudará a eliminar el barro dentinario, aumentando la permeabilidad de los túbulos dentinarios para que el adhesivo lo pueda penetrar y así crear la capa híbrida. Será recomendable utilizar fibras de teflón o metal en los dientes vecinos para protegerlos del ácido. Posteriormente se eliminará el ácido con abundante agua, entre 20 a 40 segundos de enjuague constante. Luego se secará la cavidad teniendo el cuidado de no sobresecar la dentina, porque de lo contrario habría un colapso de las fibras colágenas comprometiendo una capa híbrida homogénea. Para mantener húmeda la dentina, se podrá utilizar torundas pequeñas de algodón. Se colocan encima de la dentina y se rocían con aire. Luego continuaremos con la colocación del adhesivo utilizando un microbrush. Esto va a permitir la imprimación de la malla de colágeno y permitirá el desplazo del agua residual. Se soplará con la jeringa triple suavemente y será justo en este paso donde se comience a formar la capa híbrida por la infiltración de la resina en las fibras de colágeno de la dentina degradada. Como se puede observar en la imagen, la letra T representa los tags de resina dentro de los túbulos dentinarios. Si nuestra lámpara de fotocurado tiene una potencia de 800.000 watts sobre centímetro cuadrado, se fotopolimerizará por 20 segundos. Luego de esto, se vuelve a colocar otra capa de adhesivo para crear una capa más homogénea. Dependiendo de las instrucciones del fabricante, algunos sistemas indicarán que se coloquen hasta 3 capas de adhesivo, con fotocurado entre cada capa. En el sector anterior, la matriz más utilizada y recomendada es la banda celuloide. Esta se coloca y dependiendo si es necesario, se utiliza una cuña, ya sea de madera, plástico o elástico, para estabilizar la banda celuloide. El tono de composites seleccionados anteriormente en las maniobras previas serán las que se van a utilizar. Se debe de considerar ciertos aspectos para escoger los diferentes tipos de resina existentes. Las resinas híbridas y de nano relleno serán excelentes en el sector anterior, debido a sus propiedades físicas, la gran capacidad de brillo y pulido, su resistencia y su estabilidad de color. Los incrementos se empezarán a colocar en las zonas más profundas de la cavidad y luego se adosarán a las paredes. Cada incremento no debe sobrepasar los 2 milímetros para no sufrir de las consecuencias del factor C de polimerización. El tiempo de polimerización variará según la potencia de la lámpara, pero el objetivo primordial será que cada incremento reciba 16 joules de potencia. Los posibles excesos se eliminarán con una hoja de bisturí número 11 o 12. En las zonas interproximales se utilizarán tiras de pulir para eliminar las aristas. Para el alisado de las paredes se utilizan fresas de diamante de grano fino o extra fino. También se pueden utilizar discos de grano medio o fino y puntas de goma para alisado. De igual forma en proximal se utiliza la porción de grano más fino. En este paso se puede revisar la oclusión para evitar algún punto alto que perjudique la restauración.
Y así concluiría la preparación de cavidad clase 3. Clase 4 de Black. Afecta caras proximales de dientes anteriores, comprometiendo el borde incisal. Para la preparación, en primer lugar se procede a colocar el aislamiento absoluto, asegurando todo para que no se le filtre saliva a la resina. Empezamos la preparación cavitaria, eliminando tejido cariado, realización de bisel 1 milímetro en esmalte por cara vestibular. El siguiente paso se coloca un protector pulpodentinario con una preparación de vidrio ionómero y procedemos a la aplicación. Comprobamos borde cabo superficial libre de excesos. El siguiente paso es el grabado ácido. Colocamos ácido ortofosfórico a 37%, 20 segundos el esmalte y 15 segundos en dentina. Después de enjuagar y secar, se coloca el primer. Siguiente se aplica el adhesivo y se fotopolimeriza. Siguiente colocamos la resina compuesta y fotopolimerizamos cada que se coloca un incremento. Finalmente se da el acabado y pulido de la restauración con disco de pulido fino. Hola, hoy les voy a hablar sobre la clase 5 de Black. Estas se encuentran ubicadas en tercio cervical de caras vestibulares y linguales. Su morfología en incisivos es de forma ovalada y en premolares y caninos es de forma arriñonada. Las causas más comunes que dan lugar a una cavidad de clase 5 es la descalcificación del esmalte y las lesiones de origen no cariosa como erosión, abrasión y afracción. Para la preparación de cavidad de clase 5, para materiales estéticos debe realizarse preferiblemente bajo aislamiento absoluto. Para esto se aíslan todos los dientes anteriores y los 2 primeros premolares anteriores. Después procediendo a seleccionar el color de la resina compuesta que se utilizará en la restauración de la cavidad. Primero comenzaremos con la forma del contorno. Se determina un contorno cavitario con forma geométrica estética siguiendo el perfil y la silueta de las paredes. La delimitación de la forma de contorno se hace a lápiz y la delimitación de la pared gingival deberá de efectuarse cerca de 1.5 milímetros más allá de la encía marginal libre. La forma de resistencia debe ser llevada en consideración en el margen de la preparación a fin de que las paredes formen un ángulo recto. En la forma de conveniencia, la confección de la pared axial convexa en todos los sentidos también se considera una forma de conveniencia biológica del diente. Para el acabado inicial, se utilizará una fresa de número 245 en baja rotación en un ángulo recto con la pared axial. Por último, las retenciones adicionales son determinadas con fresas esféricas 1/2 o 1/4, pudiendo también utilizarse una fresa de cono invertido número 33.